Recuerdan que esto venía de acá. Yo tengo una señal S continua, ¿sí? Pero ¿cómo hago de que tenga mayor o menor voltaje? Bueno, en el caso de ustedes ahora, menor voltaje, lo hacen así, ¿no? Mandan un 0, mandan un 1. ¿Qué habíamos dicho que es esto? D. ¿Qué es esto? Esto es DT, creo que lo hemos tomado. O D nomás. DT, ¿no? DT, ¿y esto? Esto es 1 menos D por T, ¿no? ¿Por qué? Porque el 1 representa el 100%, ¿no? El 100%, porque se supone que esto tiene un ciclo, ¿no? Si yo hago que funcione al 50%, prendido el 50% y apagado el 50%, entre comillas yo debería entender qué cosa. O sea, antes yo tenía esto, esta señal, al 100% del tiempo. ¿Cuánto voy a tener? S, ¿no? En el caso de que mande 50-50, voy a tener S medios, ¿no? Porque van a calcular las integrales, ¿no? Las áreas, ¿de acuerdo? Entonces, por eso, el voltaje de salida ¿de qué depende? El ciclo de trabajo ¿a qué es igual? El voltaje de salida ¿a qué es igual? Al voltaje de entrada, ¿por qué? ¿Por qué? Por el tiempo que está encendido, ¿no? Por el tiempo que está encendido. Ok, entonces, ¿Eso que lo subes? a partir de eso vamos a calcular la corriente promedio. El auto por que yo subí, ¿no? ¿Ah? ¿Cómo lo está pasando ahorita? Después. La corriente promedio. Es que estaba grabando la clase pasada, pero se me perdió, o sea, como que se me lanzó el celular y se me perdió toda la grabación de la clase pasada. Y la primera me quedé sin batería. Muchachos, ¿a qué igual la corriente promedio? La corriente promedio que hemos dicho que es. ¿El promedio qué es? Es la integral, ¿no? ¿La corriente promedio qué era? En esta señal, ¿cuál era el voltaje promedio? 0. ¿Por qué? Porque se resta. Claro, porque es el ciclo positivo más el ciclo negativo. Pero como es negativo el ciclo y son simétricos, ¿qué van a ser? 0. Por eso no se usa promedio en alterna. ¿Cuál se usa? RMS. Eso es lo que hemos hablado en la clase pasada. Pero acá sí vamos a usar promedio. ¿Por qué? Porque acá no hay un ciclo negativo, ¿no? Es puro ciclo positivo. Entonces, la corriente promedio, ¿qué sería igual? Acá es mucho más simple, ¿no? ¿Cuánto es la corriente acá? Acá. Cuando está apagado. Cuando el interruptor está abierto. ¿Cuánto es? 0. Entonces acá me importa la corriente. Y la corriente, en este caso la corriente de salida, ¿qué es igual? O la corriente de la bobina, ya, que es lo más importante. También lo habíamos hablado en la clase pasada. La corriente de la bobina, ¿qué es igual? ¿A qué es igual? ¿A qué es igual? Porque esto, entre comillas, no existe, ¿no? Es un circuito abierto. ¿Es igual a quién? A I-O. ¿Es igual a quién? A IR. ¿Y cuánto es el voltaje de una resistencia? Claro. V sobre R. ¿Qué voltaje sería entonces? Acá que tengo VO, ¿no? Entonces, ¿qué sería? VO sobre R. Súper simple. ¿De acuerdo? Vamos a ver las corrientes máximas y las corrientes mínimas. Corrientes máximas y corrientes mínimas. ¿Por qué?
Porque tenemos esto, ¿no? Tenemos un IL máximo, tenemos un IL mínimo. El IL máximo, ¿a qué sería igual? Con la corriente máxima, ¿a qué sería igual? De mi circuito. Según esta gráfica, ¿cuál es este pico? Según esta gráfica, ¿cuál es este pico? IL más ¿qué? Más variación de IL medios, ¿no? Según esta gráfica me sale eso. Entonces es IL más la variación del IL sobre 2. ¿Sí? Más la variación de IL sobre 2. ¿IL a qué es igual? ¿IL a qué es igual? Porque ahí es cuando el interruptor está cerrado, ¿no? Entonces, ¿qué sería? VO sobre R más la variación de la corriente en la bobina, ¿a qué es igual? ¿A qué es igual? Podría usar cualquiera de estos dos, pero en este caso, ¿cuál tengo que usar? ¿El primero o el segundo? ¿Por qué? Tengo que usar el primero o el segundo. ¿Ah? Tengo que usar esta expresión o esta expresión. ¿Cuál le sumo? Es la variación de la corriente de la bobina. ¿Cuál? ¿Esta o esta? La segunda. ¿Por qué? Esta también es de la bobina. A ver, chicos. No. ¿Por qué? ¿Cuánto logro esto? Cuando. Por eso, ¿cuándo logro esta pendiente? ¿Ah? Cuando el interruptor es cerrado. ¿Cuál es la ecuación de la variación de la corriente cuando el interruptor está cerrado? ¿La primera o la segunda? ¿Ah? ¿La primera o la segunda? La primera. Ah, bueno, esto es menos, claro. ¿La primera o la segunda? ¿Ah? ¿Este es cuando está cerrado? ¿Sí? Bueno, en realidad es indistinto, ¿ah? Porque las dos son iguales, ¿no? Las dos son iguales. La variación en ese caso estoy considerándola al 50%, ¿no? Entonces, entre esas dos, vamos a ponerlo así. Entre esas dos, ¿cuál es la más fácil? ¿La primera o la segunda? ¿Qué expresión es más sencilla? ¿Esta o esta? En la segunda, ¿no? Entonces, por último, cualquiera de las dos, ¿ah? Pero vamos a usar esta. Entonces sería más quién. ¿Más qué? Más VO sobre L por 1 menos D por T. Todo esto por un medio, ¿no? Todo esto por un medio, ¿sí? ¿Estamos bien? ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Y cuánto sería entonces la corriente mínima? ¿Cuánto sería la corriente mínima? ¿Sería qué? Lo mismo, IL menos la variación de la corriente de la bobina menos, ¿no? Entonces, ¿qué sería? VO sobre R menos un medio, ¿no? Porque en este caso es menos,
Menos un medio de quién? De VO, porque también puedo ponerlo así, ¿no? Por T sobre L. Es lo mismo, ¿no? ¿Sí? ¿Es lo mismo o no? Ok. Por si acaso estas dos expresiones son las mismas, solamente que esta es positiva, acá se suma y acá se resta, ¿no? Ok. Ok. Entonces, ¿cuál es el peor escenario? Acá. ¿Cuál es el peor escenario? Cuando la corriente llega a ¿cuánto? ¿Ah? Baja de cero. Entre comillas no debería, ¿no? Pero, ¿qué podría pasar? En el peor de los casos. Esa corriente de la bobina sería la mínima. ¿Cuánto sería la mínima? ¿Ah? Cero, ¿no? Entonces vamos a ver la corriente que trabaja, o la corriente mínima que trabaja en L. ¿Cuál es la corriente mínima que trabaja en L? ¿Cuál es el peor escenario? Que I mínimo sea igual a ¿quién? Igual a 0, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿yo qué voy a decir? ¿Yo qué voy a decir? VO sobre R menos un medio ¿de quién? De VO por 1 menos D por T, todo eso sobre L es igual a 0. Yo quiero llegar a eso. Yo quiero llegar a eso. Obviamente que no, porque si yo llego a que la corriente en esta bobina sea 0, ¿qué significa? Que se apaga. Yo no quiero que se apague nunca mi circuito, o no debería permitir que se apague mi circuito. Que tenga una corriente muy baja, pero que tenga. ¿Ya? Entonces, ¿yo qué podría hacer? ¿Yo qué podría hacer? Mi corriente mínima, ¿a qué debería ser igual? ¿Quién me interesa? Ahí. El VO. Entonces, si pongo VO acá, ¿qué me queda? Acá. 1 sobre R. ¿Sí? 1 sobre R. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque acá puedo factorizar el VO, ¿no? Entonces me queda 1 sobre R menos ¿qué? Menos 1 menos D por T sobre 2L, ¿no? ¿Estoy bien? Muchachos, ¿estoy bien? ¿Sí? Ok. Hemos dicho que trabajar con T es complicado. Entonces, en vez de T, ¿qué voy a hacer? ¿Nosotros con qué trabajamos? En vez de tiempos. Frecuencias. Entonces, ¿qué pongo? Que la corriente mínima, ¿a qué es igual? A VO por 1 sobre R menos ¿qué? Menos 1 menos D sobre 2 L F, ¿no? En vez de T, estoy poniendo la inversa, que es la frecuencia, ¿no? ¿Sí? ¿Me hago entender? ¿Chicos? Ok. Entonces, la corriente mínima, ¿qué va a ser igual? La corriente mínima va a ser igual. ¿Esto es igual a qué? A 0, esto es igual a 0. Si esto es igual a 0, se va a SVO, ¿no? Si esto es igual a 0, se va a SVO. Entonces,
¿Qué me quedaría? La corriente mínima va a ser igual. Va a ser igual. Sería ¿sí? ¿Sí? Ok, entonces vean. Vean. Esto es así, ¿no? Esto aquí es igual. Esto aquí es igual.
a 0 también, ¿no? En el peor de los casos, ¿sí? ¿Se va? Porque se va multiplicando, ¿sí? Si yo tengo esto, yo podría decir de acá, ¿qué cosa? Que 2LF es igual a ¿qué? 2LF es igual a ¿qué? A 1 menos D por R, ¿no? ¿Sí? ¿Y qué podría decir? Que L, ¿quién comanda la corriente en el inductor? El inductor, pues, ¿no? ¿Quién comanda la corriente en una resistencia? La resistencia. Entonces, ¿qué me importa acá? L. Porque ya les he dicho, ¿qué es lo primero que vamos a diseñar? El inductor. ¿Por qué? Porque es el más complicado. Entonces, L, ¿a qué va a ser igual? ¿A qué va a ser igual? A 1 menos D por R sobre 2F, ¿no? Pues no está F de frecuencia, ¿no? ¿Sí? Sobre 2F. Entonces, ¿acá qué voy a calcular? ¿Acá qué voy a calcular? ¿El L qué? El L es mínimo para tener esta corriente mínima, ¿no? El L es mínimo para tener esta corriente mínima. ¿Sí? Ok. Entonces, yo voy a tener que diseñar, bueno, tener una corriente, una bobina, que trate de que no llegue a 0, ¿no? Acá lo he hecho llegar a 0 para saber cuál es la mínima. Entonces, ¿qué tendría que hacer con esa corriente? ¿Hacerla más grande o hacerla más pequeña? ¿Cómo es la corriente en un inductor? Directa e inversamente proporcional. Inversa, ¿no? Entonces, ¿qué tendría que hacer? Una L más grande, ¿no? Una inductancia más grande. Ok. Ok, entonces vamos a hacer el voltaje rizado. Acá lo voy a hacer, ¿ya? Este voltaje rizado se da justamente porque estoy prende y apaga, entre comillas, ¿no? Entonces voy a crear un voltaje. Acá, a la salida, voy a crear un voltaje así, ¿no? ¿Sí? Un voltaje de esta manera, que debería mejorarlo con el condensador. Debería mejorarlo con el condensador. Pero ¿cómo se da este voltaje rizado? Por ejemplo, esta pendiente, ¿qué es? ¿Qué es? Es IL. ¿Vamos bien? Esta pendiente es IL, ¿no? Es la ecuación de IL. ¿Cómo calculo la pendiente? Con la derivada. Entonces, ¿qué voy a hacer? La derivada de IL con respecto a qué? Con respecto al tiempo. ¿A qué sería igual? ¿A qué sería igual? ¿A qué sería igual? ¿Cuál es la derivada? ¿No es esta también? ¿Qué es? La variación, ¿no? Entonces, ¿qué sería? ¿La variación de quién? De IL sobre quién. ¿La variación de IL sobre quién?
sobre la variación del tiempo, ¿no? La variación. Porque esta pendiente es igual que esto, ¿no? Es nuestra amplitud. Entonces, es la variación de I y L con respecto a la variación del tiempo. ¿Ya? ¿Este tiempo qué es? Bueno, acá no coincide mi gráfica, ¿no? Tendría que haberla hecho así. ¿Ya? Esto es dt. Esto es 1 menos d por t. ¿Esto qué es? En cristiano, ¿esto qué es? De acá a acá, ¿qué es? Y de acá a acá, ¿qué es? Este es el tiempo ¿qué? De encendido, esto es el tiempo de apagada. Entonces, ¿esto a qué sería igual? ¿A qué sería igual? A la variación de la corriente de la bobina, ¿en qué? La variación del tiempo. ¿En qué tiempo? Tiempo encendido. Con esa lógica yo puedo hacer esto. ¿A qué sería igual la otra pendiente? Muchachos, ¿a qué sería igual? ¿A qué sería igual? Esta también es IL. La pendiente, ¿qué es? También la derivada. En este caso, esta pendiente, ¿qué es? Negativa. Entonces, ¿qué va a ser? Menos ¿qué? La variación de IL con la variación del tiempo, que va a ser igual a ¿qué? A menos la variación de IL sobre ¿qué? Sobre TO. ¿No? ¿Sí? Sobre TO. Ok. D, ¿a qué es igual? Esta D, ¿a qué es igual? ¿A qué sería igual? Eso lo han hecho en control. D, ¿a qué es igual? Esa T, ¿a qué es igual? Al tiempo encendido sobre qué? Sobre el tiempo total, ¿no? Al tiempo encendido sobre el tiempo total. ¿Sí? Ok. Con respecto a eso, ¿yo qué voy a decir? VL, ¿a qué es igual? Ya lo habíamos visto. VL, ¿a qué es igual? Chicos, ¿a qué es igual? Se vuelta con una bobina. ¿Ah? A L de I de T. ¿Sí? L de I de T. Entonces, ¿a qué conclusión llegamos? ¿O qué podemos decir? Vamos a decir que V de L de T es igual a L de I. ¿Estoy bien? ¿Sí? ¿Estoy bien? Ok. Ok. ¿Este punto qué es? Bueno, ya sea este o este. Y ya sea este o este. O este. Dependiendo si lo veo con el mínimo o dependiendo si lo veo con el cero. A ver, chicos. ¿Qué es? Vamos para este caso. Vamos por este caso. ¿Yo qué voy a decir? Que IL0 es igual a qué? IL0 es igual a qué? A ILT, ¿no? La corriente en el estado inicial es la misma la corriente en el periodo, ¿no? Cuando acaba el periodo. Yo estoy considerando el mínimo como cero, ¿ah? En este caso. ¿Ah? El mínimo como cero, que es el extremo. ¿Sí? A eso se le llama estado estable. ¿No? Estado estable.
Entonces, ¿yo qué voy a tener? ¿Yo qué voy a tener? Yo voy a eliminar las derivadas, ¿ya? ¿Cómo elimino estas derivadas? Integrando. ¿De dónde a dónde voy a integrar? ¿De dónde a dónde voy a integrar? De 0 a t, ¿no? Entonces, ¿qué tendría en el primer caso? ¿Qué tendría? Acá no hay problema. Yo voy a tener que la integral de 0 a t de Vn de t es igual a ¿qué? A la integral de L de I, ¿no? De L de I. Entonces, pero ojo, acá hay un problema. ¿Cuál es el problema? Con la corriente. Que en una se carga y en la otra se descarga. Entonces, la voy a analizar por sus dos lados. ¿Cómo sería? El primero. ¿De 0 a dónde? De 0 al tiempo encendido. ¿Ya? De 0 al tiempo encendido. ¿De qué? Del voltaje de L encendido de T, ¿no? ¿Más quién? ¿Más quién? ¿Más quién? La integral de 0 a t of de v de l de o de t. ¿Sí? ¿Sí? En el peor de los casos, cuando esto... En el peor de los casos, esto a qué tiene que ser igual. A 0. Entonces, ¿cuál es la integral de esto? ¿Qué sería la integral de esto? Esto es una constante, ¿no? Entonces, ¿qué será? VLO, ¿por quién? Por T ohm, ¿no? Porque es T ohm menos 0. ¿Sí? Menos, esto es una constante, VLO, que sería la integral de 0 a T off de T. O sea, T off menos 0. ¿No? Es... Acá hay un error, ¿no? Esto es desde 0. ¿Desde dónde es? Desde de ohm, ¿no? Así debería ser. Porque no empieza desde 0. El que empieza desde 0 es este. Entonces este es de T ohm a T off. Entonces, ¿qué me caería? ¿Qué me caería? ¿Qué me quedaría? T off menos T on T off. O sea, sería esto, ¿no? T off menos T, ¿no? T off menos T on. ¿Sí? ¿Sí?
Un pequeño minuto. No, acá hay un error, muchachos. A ver. Vean. Esto es de 0 a T11. Presten atención, ¿ah? Esto es de 0 a T11. Que está bien. ¿Qué es esto? 0 a T11. ¿Sí? Esto es 0. ¿Esto es qué? T11. Acá es el tiempo T off. A este tiempo lo estamos llamando T off. Entonces, ¿qué sería? ¿Qué sería? ¿Qué sería? T off. Solamente sería T off. Se supone que estamos haciendo todo este tiempo, ¿ah? Es de acá a acá la integral, de 0 a t. Pero estamos dividiéndola en el tiempo encendido y en el tiempo apagado. ¿El tiempo encendido de dónde es? De 0 a t off. Y este tiempo, ¿qué sería?
T off más T on, ¿no? Si no, no tiene sentido. ¿Sí? Si no, no tiene sentido. Entonces acá ¿qué sería? T off más T on. ¿Sí? Entonces acá ¿qué sería? T off más T on menos T on, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿qué tengo? QVL de encendido en T on menos VL de apagado ¿de quién? De T off. ¿Ya? ¿Es igual a qué? ¿Es igual a? ¿Sí? ¿Ahora sí está bien? ¿Sí, muchachos? Ahora sí está bien. Ok. Voy a borrar esto, ¿ah? ¿Sí? Sí. A ver. ¿Ya? VL. VL on. A ver, muchachos. VL on. El voltaje de la bobina en encendido. ¿A qué es igual? Ay, borré el circuito. Ya, el voltaje de la bobina en encendido, ¿a qué es igual? ¿Qué tal, muchachos? El voltaje de la bobina en encendido, ¿a qué es igual? ¿Ah? El voltaje de la bobina en encendido, chicos, ¿a qué es igual? En encendido es esto, ¿no? Vamos a asumir esa malla, ¿sí o no? Vamos a asumir esa malla. ¿Sí? Porque el diodo está polarizado de manera inversa. Y es un circuito abierto. Entonces, ¿qué sería igual? ¿A qué sería igual? La VS más qué? Pero VL es el que yo quiero. ¿Cómo habíamos llamado esto? VSW, ¿no? Ok. Entonces, ¿qué sería igual? Por Kirchhoff yo qué digo? Menos VS más VSW más VL más VC, ¿no? Igual a 0. ¿Sí? Eso es por Kirchhoff. Pero VC ¿a qué es igual? A VR. ¿Y VR a qué es igual? A VO, que es lo que me interesa, ¿no? A VO. Entonces, VL ¿a qué es igual? Despejamos nomás, pues. ¿Qué es? VS menos VSW menos VO. ¿Sí? ¿Sí? Ok. El voltaje de la bobina en apagado, ¿a qué es igual? El voltaje de la bobina en apagado, ¿a qué es igual? Cuando está apagada, ¿qué es? Esta malla, ¿no? Es esa malla, ¿sí? Esto es la parte roja. La parte verde, ¿a qué sería igual? ¿A qué sería igual? Por Kirchhoff, ¿yo qué diré? Más VD más menos. Menos, ¿no?
menos VD más VL más VO es igual a 0, ¿sí? Eso sería por Kirchhoff, la malla verde. Entonces VL a qué es igual. En realidad esto es así, ¿no? ¿No? Entonces, ¿a qué sería igual? A menos VD menos VO, ¿estoy bien? ¿Sí? Menos VD menos VO. O podría ponerlo menos VD más VO, ¿no? Es lo mismo. ¿Sí? Es lo mismo. Ok. Entonces, si reemplazo eso en estas ecuaciones, ¿a qué tengo? Entonces voy a reemplazarlo acá. El voltaje de la bobina en encendido, ¿qué será? Vs menos VSW menos VO, ¿por qué? ¿Por qué? Por el tiempo encendido menos ¿qué? Ok. Y esto es igual a... El tiempo encendido, ¿cuál es? Bueno, eso ya es un... Lo que hace el libro ya es un arreglo matemático, ¿ya? Lo vamos a hacer el paso a paso. Va a ser Vs de ohm menos V de SW de ohm menos VO de ohm menos VD de ohm menos VO de ohm es igual a 0. ¿Sí? Lo único que he hecho ahí es la distributiva. Esto es por líneas, normalmente se llama,
Si yo tengo esto y esta expresión, ¿qué tendría? Tendría menos VO por TO más TO, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Si yo agrupo estas, ¿está bien? ¿Y eso a qué es igual? ¿A qué sería igual? Menos VO por T, ¿no? ¿Sí? Porque TO más TO va a ser T, ¿sí? TO más TO va a ser T. ¿Sí? ¿Estamos bien, muchachos? Ok, entonces yo qué voy a decir. Voy a decir que el voltaje salida, esto lo mando al otro lado, que el voltaje salida respecto al tiempo, ¿a qué es igual? El voltaje salida respecto al tiempo, ¿a qué es igual? Oh, perdón, sí, el voltaje salida por T, ¿a qué es igual? A VS vamos a factorizar de nuevo todos los tiempos de entrada. La entrada, esta es la única salida. Entonces, ¿qué sería? Sería VS menos VSW por TO. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Sí? ¿Cuál? VSW es este. La del interruptor que está acá. Ok, eso menos VD por T off es igual a esto, ¿sí? Y esta T que está multiplicando, puedo pasarla a dividir de esta forma. ¿Está bien? ¿Sí? Ese sería mi voltaje de salida. Esto sería mi voltaje de salida. Ok. Entonces, el voltaje de salida, ¿a qué es igual?
Es un montón de ecuaciones para que vean que el ejercicio es mucho más simple. Pero tenemos que saber de dónde salen las ecuaciones. El voltaje de salida que es igual. El voltaje de salida que es igual. VS menos VSW. ¿Por qué? ¿Cuánto es T ohm sobre T? Sería D, ¿no es cierto? Sería D. Ah, claro. Menos V del diodo, ese es VD, esa VD es el diodo, ¿no? T off entre T, No, ¿no? 1 menos. T off entre T, 1 menos D, ¿no? Sería 1 menos D, ¿sí? Porque T off es 1 menos D por T. 1 menos D por T sobre T, 1 menos D. Ok, entonces, ¿para qué me importa eso? Para saber el ciclo de trabajo. O sea, VO es igual a VST menos VSW D menos VD más VD D. ¿Sí? Más VD. Si factorizo la D, ¿a qué tengo? Entonces, D es que VS menos V SW Más que V. más VD, ¿sí? Menos V. Más VD menos VD. Entonces, D a qué es igual. D a qué es igual. A ver, muchachos. A VO menos VD sobre VS menos VSW menos VD.